Veía constantemente la serie Urgencias y tomaba notas. Y al final la vida me llevó a la nutrición, al deporte. Bueno, pues podía trabajar con la gente de una manera un poco más holística. El que me conoce sabe que tengo un enfoque muy personal y muy completo de todo, intentando trabajar desde la parte de la mente, y me voy a apalancar mucho con lo que han dicho estas grandes profesionales y durante todo el día de hoy. Y todo se podría resumir en una frase: el universo es mental. Lo que crees lo creas, y si tú crees que esto te va a funcionar, siempre te va a funcionar. Si no lo acabas de creer, igual no lo notas. Eso no significa que Inmunocal no haga cosas. Hay que ver qué es lo que está pasando dentro de ti para que tú no lo notes. Pero sabemos 100% que funciona. Entonces tened confianza en lo que tenéis entre manos, porque de verdad que es maravilloso. Yo en 20 años no he conocido un suplemento igual en todo lo que te ayuda a nivel no solamente físico, sino también personal. ¿Vale? Entonces, os vengo a hablar de deporte, os vengo a hablar de rendimiento, y muchas veces me preguntan: oye, ¿a mí me vendría bien el sport? Claro, tienes células, ¿no? Ya, pero yo no soy deportista. Ya, pero necesitas energía. ¿Cómo se crea la energía? Porque aquí hablamos mucho de energía, y la energía está dentro de nosotros, somos energía, la tenemos que producir. Es la sinergia de lo que nosotros creemos, y vais a ver la importancia de tener un buen mindset, de tener una buena estructura mental que te lleve a tu éxito, que tú lo creas. Un deportista no deja de ser una persona normal que tiene el foco puesto en una actividad física. Y el deporte, la actividad física pasa a ser deporte cuando lo hacemos con un objetivo y cuando seguimos un programa determinado que nos ayuda a mejorar en alguna de las facetas que nosotros necesitamos, ¿no? Gente que se focaliza en marcas, hay gente que se focaliza en, bueno, pues en estar bien a nivel estético o bien a nivel de salud, y nos sirve para todo, ¿vale? ¿Qué es la energía entonces, o cómo producimos energía? La célula siempre va a necesitar energía para subsistir. Si la célula para de producir energía, esa célula desaparece, deja de ser, porque somos energía. Si algo no produce energía, deja de ser. Con lo cual, tenemos que mantener lo que se llama el continuum energético, que es la capacidad que tiene la célula para estar produciendo energía de manera constante. Esa energía se consigue gracias a una pequeña molécula que se llama ATP. ¿Os suena ese nombre? Adenosin trifosfato. Gracias. Entonces, fijaos hasta qué punto todo es mental, que luego voy a reservar solo un minutito para hacer un ejercicio con vosotros, ¿vale? Esto es una simplificación de lo que sería mi batería de carga. Cuando ese ATP, mi batería, mi pila está cargada, se vacía porque mi célula está produciendo energía y yo la estoy utilizando, la batería se queda sin carga y tiene que recargarse, ¿vale? ¿Cómo lo hace el cuerpo? Bueno, pues tenemos tres vías. La primera, que pone ATP-IPC, que es la de la fosfocreatina y la de adenosin trifosfato, es la que nosotros utilizamos siempre que realizamos un esfuerzo en un momento muy cortito de tiempo. Por ejemplo, me levanto de la silla. Para que veáis hasta qué punto no es necesario ser deportista para utilizar estas vías. Tu cuerpo las utiliza todo el rato. Un deportista lo único que hace es que las trabaja tanto que las tiene adaptadas a lo que necesita. Pero cuando vosotros os levantáis de la silla, os agacháis a coger algo al suelo, estáis utilizando esta primera vía. Tu cuerpo no se espera que haya un esfuerzo físico, y entonces tira de esta vía. Cuando esta vía se va gastando, que es la que todo el rato vamos reponiendo, podemos utilizar cualquiera de estas dos. Anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, o aeróbica, que hay oxígeno. Esta es la favorita, porque es la más económica. Es la que fundamentalmente utilizamos, sobre todo, ácidos grasos. Entonces eso me mantiene una producción de energía constante, que es muy buena. Luego ya se puede hablar de estrategias del ejercicio, depende del tipo de deporte que haga cada uno, o depende de la adaptación que tenga a lo largo de su vida, va a utilizar una prevalencia de unas vías u otras, ¿sí? ¿Cómo se regula? Yo siempre digo que la vida es muy simple y muy compleja a la vez. Así es muy simple, ¿no? Sí. ¿Y así? Esto es solamente un fragmento de lo que nosotros tenemos que hacer para producir energía. Un fragmento. Ni siquiera toda la energía que producimos se hace eso, ¿vale? No os preocupéis, por eso es solo para que veáis e ilustrar que todo es muy simple y muy complejo a la vez. ¿Cómo regulamos entonces esa producción de energía? Pues dependiendo de tres cosas. La primera, el tipo de actividad física.
Porque no es lo mismo el que sale a caminar que el que hace un deporte de fuerza, que el que hace un deporte de resistencia. El tipo de intensidad, yo puedo trabajar a baja intensidad, o puedo trabajar a alta intensidad o a muy alta intensidad, o intensidad variable. Y entonces voy a introducir los tipos del continuo energético, esos cambios de fuente de producción de energía, dependiendo de lo que yo necesite. Y luego la duración de mi actividad, porque los depósitos se gastan, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo de regulación hormonal muy bueno, es prácticamente perfecto. Cuando me paso de vueltas, me bajan las revoluciones. ¿Alguien le ha dado una pájara entrenando alguna vez? ¿Por qué pasa eso? Es tu sistema nervioso diciéndote, baja un poquito el ritmo. Cuando yo bajo el ritmo, yo favorezco que mis depósitos energéticos vuelvan a subir. Y es parte de la estrategia, por ejemplo, en competiciones de larga distancia. Todos habéis visto ciclistas, corredores que cuando van a llegar a meta empiezan a sprintar. Sí. Imaginaos que llevan ¿cuánto? 3 horas, 2 horas, 1 hora y media. ¿De dónde sacan fuerza? De la economía de energía, porque trabajan en base a esto. Y saben que hay un momento determinado en el que ellos tienen que bajar el ritmo para rellenar los depósitos para poder apretar. Vale, ¿qué sucede entonces? ¿Qué es lo que nos pasa en el cuerpo durante el ejercicio físico? Lo primero es el aumento de la frecuencia respiratoria, lo que llamamos una taquicardia, que en condiciones normales, cuando llegamos al médico con una taquicardia, te meten un poquito de relajante para decir, cuidado, ¿vale? En la actividad física es normal. ¿Por qué? Porque yo necesito mayor aporte de oxígeno y nutrientes en mis células. Lo primero que hace el corazón es empezar a bombear. Entonces, cuando uno arranca en su actividad física, lo primero que va a notar es bum, 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 y luego eso baja. Porque mantenemos ya un equilibrio en la llegada de nutrientes y oxígeno a la célula. Lo siguiente también es un aumento de la frecuencia respiratoria, porque necesito más oxígeno. ¿Os acordáis cuál es la vía más económica para producir energía? La aeróbica. Entonces mi cuerpo dice, yo voy a coger lo más económico. Con menos cantidad de nutrientes produzco más energía. Y me voy a reservar esto otro para cuando haga falta, por si acaso necesito dar un sprint o cualquier otra cosa. Acordaos que estos mecanismos al final nosotros lo transformamos en deporte, pero esto viene básicamente para que si salías de la cueva y te encontrabas con un bicho más grande que tú, pudieras correr dentro de la cueva y no te pasara nada. El aumento de la temperatura corporal, porque todo eso lo que hace es preparar el sistema. ¿Alguien se ha puesto alguna vez a entrenar en frío? No lo hagáis. Incrementamos el riesgo de lesión muchísimo. Hay que lubricar la articulación, hay que lubricar las fascias, hay que preparar los tendones, súper importante. Ese aumento de la temperatura corporal hace que luego todos los procesos que se van a dar durante el entrenamiento vayan como tienen que ir y no se produzcan lesiones. Pérdida de electrolitos, porque se van gastando minerales y se va gastando agua. Y lo perdemos a través del sudor, a través de las reacciones químicas. Es súper importante rehidratarse con agua buena antes, durante y después del ejercicio. ¿Sabéis cuál es el primer órgano que acusa la falta de agua? El cerebro. ¿Y sabéis que si tenéis sed es que el cerebro ya está deshidratado? Hay que beber sin sed, ¿vale? No hablemos del color del pis. Acumulación de desechos. ¿Por qué? Porque empezamos a metabolizar sustancias que me valen para tener energía, y eso hay que sacar la basura. Pero el ritmo de sacar la basura a veces es demasiado lento. Eso también hace que baje mi intensidad y se empieza a acidificar el sistema. ¿Os suena la palabra acidez? Acidez láctica. Vale, entonces cuando empieza a pasar eso, ese desequilibrio a nivel orgánico produce una bajada de rendimiento. Por eso es muy importante en la actividad física nunca entrar en ese estado de acidosis, que ya es cuando se empieza a descompensar el sistema, ¿vale? Hay días para que el lactato no te ataque y lo puedes utilizar como fuente de energía. Eso también es entrenamiento. Y los depósitos energéticos se vacían. Eso es lo que va pasando. ¿Qué es lo que pasa después? Yo he acabado mi actividad física, he entrenado, me doy un enhorabuena, ¿vale? Porque me he levantado del sofá y lo he hecho. Y entonces empieza a haber un aumento de la inflamación del organismo. Y eso también es fisiológico, porque la inflamación, por eso yo siempre trabajo con mis atletas o con mis pacientes, siempre con suplementación natural,
porque esa inflamación es natural y no hay que cortarla, porque es un proceso de regeneración natural. Siempre que estamos metiendo antiinflamatorio estamos cortando una inflamación que sana. Entonces los antiinflamatorios naturales vienen bien, porque ayudan a que la célula regule la inflamación. Los antiinflamatorios químicos, salvo casos excepcionales que sean necesarios, lo que están cortando es un proceso de regeneración y sanación. El sistema inmune cae. Esto también es fisiológico. En entrenamiento y muchos aspectos de la vida, uno tiene que seguir este altibajo, ¿no? Esta gráfica. Eso te ayuda a ir creciendo poquito a poco. Después del entrenamiento hay una caída del sistema inmune. Por eso es tan importante abrigarse después de entrenar, no salir sudado, no ponerte bajo fuente de aire acondicionado y en lo posible ir recuperando esos depósitos energéticos. Yo soy muy fan de los ayunos y del ayuno intermitente, pero post-entreno, siempre os recomiendo para la mejor recuperación comer. Súper importante. Eso evita también la prevalencia de enfermedad, muchas de vías respiratorias. Hay una gran prevalencia en atletas, precisamente por no llevar a cabo ciertas recomendaciones, como es el abrigo o es la alimentación post-ejercicio, sobre todo de alta intensidad. Se incrementa la capacidad de absorción de nutrientes, tus depósitos están vacíos, es el momento ideal para recuperarte. Después de entrenar, cuando estás completamente exhausto y hecho polvo, todo lo que comes prácticamente lo aprovechas, porque está abierta esa vía, ese canal. Y se activan, por ende, esos mecanismos de recuperación. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es la ventana anabólica? ¿Suena? ¿Sí? ¿No? La ventana anabólica, vamos a hablar que es como un paréntesis, un periodo virtual en el que después de entrenar se incrementa la capacidad de recuperación y regeneración. Quiere decir que después de entrenar, si yo descanso y como adecuadamente, me hago más fuerte, me hago más resistente, me hago más capaz. Ese periodo de tiempo va desde el momento que yo acabo hasta 2-4 horas después, ¿sí? Entre la media hora y las 2 horas en las que se ha visto mayores mejoras. ¿Quiere decir que si luego a las 2 horas y pico no funciona? No, siempre todo suma. Pero si lo haces en ese periodo de tiempo, incrementas la velocidad de recuperación. Esto es clave cuando trabajamos con atletas, porque hay veces que hacen 2 y 3 sesiones diarias. Entonces tenemos que pautarle el descanso y la alimentación para que las sesiones no tengan interferencia y le pueda provocar desgaste por estrés. Y la joya de la corona, que todos conocemos, ¿vale? A mí me encantó, me enamoró desde que lo conocí, ahora os voy a explicar el porqué. Ya todos lo conocemos todo lo que tiene. Para los nuevos, si no, vais a tener horas para averiguarlo. Y todos los beneficios que tiene también, porque todo esto lo veis, lo podéis comprobar. Siempre digo, no me creas lo que te cuento, tú compruébalo. Si yo no soy nadie para decirte a ti nada, pero compruébalo. Todo esto es lo que estamos hablando, que te ayuda. Pero sí que os quiero contar cosas que a mí me fascinan, ¿no? Que es lo que no se ve. Lo primero, es el primer suplemento con el que yo he trabajado y he visto que te ayuda tanto pre como post-entreno. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque se comporta de una manera antes, mejorando mi rendimiento, y se comporta de una manera después, mejorando mi recuperación. ¿Qué precauciones tengo que tomar cuando lo voy a consumir? La primera, que esto lo conté la primera vez, a mí me parecía lógico, pero hubo gente que se sorprendió. No te puedes haber lavado los dientes. Ahora veremos el porqué. Tienes que tomártelo de 1 o 2 horas antes de entrenar. Cada uno tiene que buscar cuál es su punto. A mí me va muy bien 1 hora. Está perfecto. Si lo tomo como post-entreno, me ayuda en la recuperación. Pero mucha gente me dice, oye, ¿y si yo tomo otra proteína, esto me va a ayudar? Digo, es que no te focalices en la proteína. La proteína es el vehículo. Lo relevante es lo que hace en tu célula. La parte micronutricional que no se ve. La parte macronutricional la puede hacer cualquier suplemento de proteína. Pero lo que tiene esto de especial es lo que hace a nivel micronutricional. Mejora tu rendimiento, mejora tu sistema inmune, mejora tu recuperación. Con lo cual, la mejora de rendimiento es totalmente medible. ¿Y por qué hace eso? Porque es un precursor del óxido nítrico como principal función. Ya sabemos todo lo que hace el glutatión, pero ¿qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico es un vasodilatador natural, lo cual hace que yo, además de con mis atletas,
lo trabaje con pacientes cardiovasculares, siempre y cuando no estén medicados para hipertensión, con unas mejoras muy buenas. De hecho, mi papá es paciente cardiovascular y él lo consume. Reduce y modula esa presión arterial, porque al aumentar la vasodilatación hace que la presión arterial se regule, y la presión alta, cuando yo estoy entrenando, es un factor de riesgo y un factor limitante. Aumenta el suministro de oxígeno. ¿Os acordáis qué dos cosas necesitábamos que llegaran a la célula? Nutrientes y oxígeno. ¿Sí? Si yo tengo más oxígeno disponible, voy a poder utilizar una vía de producción de energía más que económica, con lo cual, con menor cantidad de nutrientes, con menor gasto, produzco más energía. Salud cardiovascular, ya os lo estaba contando, mejor absorción y distribución de nutrientes y el metabolismo. ¿Por qué? Porque hay mayor aporte de sangre, llega más sangre a todos los lados. De hecho, bueno, yo con atletas que lo he probado me dices que te lo tomas y cuando vas a entrenar estás como... Y dices, claro, tienes más sangre que llega a todos los sitios. Hablando de sangre que llega a todos los sitios, es también una aplicación muy buena para otro tipo de actividad física que no está regulada, pero que sí tiene un fin determinado, ¿no? Os lo recomiendo encarecidamente. Vale, el fortalecimiento muscular, también veréis por qué, no solamente por el óxido nítrico, pero hace que tus músculos al final crezcan, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no me quiero poner grande. Vale, esa gente no me interesa, pero... el crecimiento muscular es súper importante, ¿vale? No va unido al aumento de tamaño. Pensad que músculos fuertes es salud. El deporte de fuerza o el trabajo de la fuerza es súper importante porque es la capacidad física básica de la que derivan los demás. A mí cuando vienen a veces y me preguntan, oye, que yo quiero adelgazar y ponerme fino, digo, vale, haz fuerza. Oye, tengo que perder unos kilos, haz fuerza. Oye, quiero correr y que no me duelen las articulaciones, haz fuerza. Ahora ya cuando vienen a consulta me dicen, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Digo, haz fuerza y toma el Monocal. La solución es, la vida es muy sencilla. Y luego ha llamado la atención deportistas en todo el mundo, porque muchos ya utilizaban regular y platinum. Yo ya lo hubiera utilizado igual, si no hubiera estado el Sport. Pero claro, teniendo esto, pues a mí ya me encantó. Porque yo lo primero que vi del Sport fue Nitroboost. Dije, uy, Nitroboost me interesa. ¿Qué es esto? Digo, citrulina, bien, y extracto de raíz de remolacha. Y yo estoy enamorado de la remolacha porque mi trabajo de fin de grado era sobre el efecto de la raíz de remolacha en atletas de fuerza. Porque había encontrado muchísimos estudios sobre cómo la raíz de remolacha mejoraba rendimiento en deportistas de resistencia. Y era lógico, ¿no? Porque mejoraba el óxido nítrico, vasodilatación. Pero claro, yo me costó mucho encontrar estudios. Voy a lanzar desde aquí esa pelota, a ver si alguien la recoge. Estudios en atletas de fuerza, porque hay una evidencia brutal mejorando hipertrofia, resistencia de la fuerza y producción de fuerza máxima. Yo lo he podido comprobar, luego os contaré un poco el porqué. Es uno de los principales precursores del óxido nítrico, de lo que hablábamos antes. Para producir óxido nítrico, esa conversión empieza con las bacterias de la boca, por eso es súper importante no lavarse los dientes antes de tomarlo. Porque si no, me cargo las bacterias de la boca durante un tiempo, y si no, hay que esperar un tiempo prudencial. Si no, la conversión no va a empezar en la boca, vais a tardar mucho más y vais a producir menos óxido nítrico. ¿Vale? Es un vasodilatador completamente natural. Reduce la presión arterial, potencia la testosterona, principal hormona sexual, tanto en hombres como en mujeres. No os preocupéis, chicas, vais a producir siempre de media 16 veces menos testosterona que un hombre. Si supierais la cantidad de veces que me ha llegado una chica a decir, no, quiero que me entrenes, pero yo enseguida me pongo como un hombre. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que le cuesta a un hombre ponerse como un hombre? Produciendo 16 veces menos testosterona, tranquila que no va a pasar. Tranquilo. ¿Vale? Y luego ayuda ergogénica. Ergogénico es que mejora mucho, te ayuda en la producción energética, con lo cual lo tenemos claro. Ya solo con el extracto de remolacha que yo utilizaba ya antes, porque primero lo utilicé en zumo o en batido, que está muy bien, porque
por cierto, si lo consumís de manera natural, no la cocinéis, porque ya os cargáis entonces ese efecto sobre el óxido nítrico. Pero si lo trituráis, lo podéis hacer. Yo lo utilizaba en zumos y en batidos, buenísima. Si se le añadís un poquito de proteína, sí está riquísima, ¿vale? Tiene un pequeño efecto secundario. Cuando vas al baño te asustas un poco, pero no pasa nada, es tinte, no es sangre, ¿vale? Ya con esto me valía, pero la citrulina le da ese plus que también ayuda muchísimo a la producción de óxido nítrico. ¿Por qué? Porque aunque la citrulina per se no produce el óxido nítrico, pero sí aumenta la biodisponibilidad de la arginina, que sí lo hace. Entonces, en estrategia nutricional, cuando hay deporte, utilizamos también los nutrientes para el efecto que queremos. Si yo, por ejemplo, necesito carbohidratos en la dieta o durante la prueba de mi atleta y le meto carbohidratos siempre en forma de glucosa, lo más probable es que mi atleta en medio de la carrera tenga que irse detrás de un matorral a desahogarse. Hay que utilizar diferentes fuentes, por ejemplo, de carbohidratos para eso. Pues con esto pasa igual. Si yo utilizo distintas fuentes o distintos precursores del óxido nítrico, voy a utilizar un efecto mucho más sostenido en el tiempo. Como pasa con el Booster naranja. ¿Lo habéis probado, el Booster naranja? ¿A quién le gusta? ¿No os da alegría por la mañana? Eso es porque la fuente de cafeína, que tiene 3 fuentes diferentes, produce una liberación sostenida en el tiempo. Y no un pico de cafeína que luego al rato dices, no tengo que tomar otro café porque si no, no soy persona. Con esto eres persona todo el tiempo. También es una ayuda ergogénica, mejora la percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Sabéis lo que significa esto? Lo que llamamos los entrenadores el RPE. A igualdad de esfuerzo, menor percepción personal de que estoy realizando ese esfuerzo. Entonces es una variable con la que nosotros trabajamos a menudo. Yo le digo a mi atleta, mándame en esta serie tu RPE. Y me dice, pues hoy he dormido bien, he comido súper bien, estoy muy motivado y he tenido un RPE de 6/10. Maravilloso. La semana siguiente, pues igual ha suspendido un examen o le han dado una mala noticia y tiene un 8/10. Fijaos la importancia de la mente. La diferencia entre un atleta que gana medallas y el que no es esto. Porque esto te lleva a todo lo demás. Si te comprometes con tu propósito, te comprometes con que vas a ganar una medalla, harás todo lo posible porque te pondrás una acción que es totalmente imparable en conseguirlo. Lo mismo es aplicable a todas las facetas de la vida. Os recomiendo que lo hagáis, os cambiará la vida. El extracto de cereza ácida es alto en polifenoles, tiene compuestos que son anticancerígenos, que son antiinflamatorios naturales y ayuda muchísimo en la calidad del sueño, porque favorece la producción de melatonina, al igual que el citrato de magnesio que veremos ahora, que mejora muchísimo el impulso nervioso, está en una forma que mejora la absorción, porque también la formulación que tiene cada compuesto marca un antes y un después en para qué lo quiero. No es lo mismo tomar magnesio porque necesito dormir mejor que tomar magnesio porque quiero incrementar mi producción de fuerza o, oye, pues necesito lo que me valga para todo. ¿Vale? Es clave en el funcionamiento y la contracción muscular, tiene un efecto brutal sobre el sistema nervioso, también en la recuperación y descanso, porque cuando el sistema nervioso está muy alterado después de un entrenamiento intenso, funciona como depresor. Y entonces ayuda a esa sensación de después de que he hecho un entrenamiento en condiciones, yo me tumbo en el sofá y me quedo a gustico así. Eso, además de la producción de serotonina, viene dado por el magnesio. Y ayuda mucho en el control de la acidez láctica. ¿Os acordáis que hablamos de la acidez? ¿Sí? Sirve como efecto tamponador, equilibrando ese pH del organismo. Y aquí, ¿de qué os quiero hablar? El estudio famoso del Dr. Lance que puso el Dr. Goodman al principio, que hablábamos sobre esto, es muy relevante. Este es el que yo presento muchas veces y me encuentro con resistencias, hablando de resistencias y objeciones. Ya, pero es que solo hay un estudio. Y a mí ya me sobraba simplemente con la teoría, pues imagínate, pruébalo, ¿no? Pero aquí tenemos demostrado que no solo mejora el rendimiento y la producción de fuerza. Si veis los grupos, el suplementado con el de control, vais a ver que hay una disminución del peso corporal, no de la masa muscular, del peso corporal, con lo cual que conlleva una reducción del porcentaje de masa grasa
El pico de intensidad, fijaos que fue infinitamente mayor en el grupo suplementado. En 30 segundos de trabajo también fue mayor en el grupo suplementado. La cantidad de glutatión medido era infinitamente superior, con lo cual ahí ya tenemos un razonamiento de por qué todo funcionaba mejor. Y el tiempo empleado en actividad física también se incrementó, con lo cual se redujo mucho el tiempo de la fatiga. ¿Sí? Con lo cual los resultados son totalmente concluyentes, plenamente concluyentes. ¿Sí? No sé si os acordáis, los que estuvisteis o tuvisteis la suerte de estar con el doctor Goodman ayer por la mañana, y él comentaba que habían suplementado un equipo, ¿no?, deportivo, que habían mejorado, había dicho un 1%. Yo os digo que en mi caso personal, mi marca mejoró cerca de un 15%. Yo empecé el Inmunocal en junio, finales de junio, lo empecé a consumir finales de junio, acababa de competir sin pillar podium, con un total, bueno, no voy a decir números, que da igual, pero fuera de podio en la competición. 3 meses después tuve la Copa de España, entré en podio, hice récord en los 3 movimientos, récord de total. No solo eso, sino que hace 2 semanas tuve clasificatorio para el Nacional de este año, volví a romper mi récord personal, tanto en peso muerto como de total. Había estado 2 meses con dolor en el menisco, no tomé ningún tipo de antiinflamatorio, solamente Inmunocal. ¿Qué quiere decir esto? Mi entrenador me decía, oye, ¿quieres que pasemos y dejemos y vayamos a otra competición? Yo dije, no, voy a ir bien, porque es el poder de mi mente el que me dice, lo vas a hacer bien. Empecé a trabajar diciéndole a mi rodilla que estaba bien, imaginaos qué pasó, que mi rodilla estaba bien. Entonces todo amplifica, y lo que tenemos es un amplificador brutal, brutal. Entonces, nunca dudéis de si lo tomo o no lo tomo, siempre tomad. Ahora bien, si me decís, no, pero yo solamente salgo a caminar, tómalo, porque esa caminata se convertirá en cuestas, y eso te hará mejor, te hará más resistente, te hará más fuerte, te hará más saludable. No, pero yo voy al gimnasio solo a hacer mantenimiento. ¿Alguien va a hacer mantenimiento? ¿A alguien le gusta mantenerse en la forma en la que está? Porque yo siempre quiero estar mejor. Entonces siempre intentad ir a mejor. Ahí es donde os va a dar ese plus y lo vais a poder comprobar. Para mí es la joya de la corona. ¿Sí? Como os digo, iba a dejar un minutito para hacer este ejercicio para que veáis hasta qué punto vuestra mente es fundamental en todo lo que hacéis. Os voy a pedir que todos cerréis los ojos, cerrad los ojos. Quiero que os visualicéis en vuestra cocina. Visualizad cómo abrís la nevera y sacáis un limón. Colocáis el limón encima de la encimera, abrís el cajón, cogéis un cuchillo y cortáis el limón. Ahora con la mano derecha cogéis ese limón, lo oléis y lo mordéis. ¿Abrís los ojos? ¿Alguien está salivando? Sí. Ahí está el poder de la mente. Hay un punto clave en todos y que se ve muy bien en los deportistas, que todo deportista que quiere conseguir una meta muy exigente en su vida tiene una serie de rituales de visualización, porque no vale con entrenar. A igualdad de condiciones, sexo, edad, entrenamiento, cualidades físicas, hay resultados muy diferentes, porque todo está en la mente. Y porque el que dice, hoy estoy cansado, no voy a ir a entrenar, ese día no estás mejorando, ese día estás empeorando. ¿Vale? Entonces siempre encontrar motivación para levantaros del sofá y hacer algún tipo de actividad física, la que sea. Sea caminar, sea entrenar en casa, sea hacer una clase de yoga, o sea ir a hacer un ejercicio de fuerza. Pero yo siempre os animaré porque es súper importante moverse.
Y con el cuerpo, igual que estamos hablando aquí, a nivel energético pasa igual. Si no te mueves, tus articulaciones se mueren solas. Entonces siempre moveros, nunca os estanquéis, siempre pasito a pasito. Como decía nuestra querida Platino Principal, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, arrástrate, pero siempre muévete, siempre. ¿Sí? No sé cuántos se han ido a comer, pero creo que no se me ha dormido nadie. Así que estoy feliz. Vale, por otro lado, una de las cosas que hace maravillosas Immunotec es su programa de jóvenes atletas. No sé si estáis familiarizados con él, es maravilloso. Yo espero que algún día Mauricio saque un programa para atletas máster. Y bueno, es una labor maravillosa. Yo siempre he estado súper comprometido con el deporte. Empecé a hacer actividad física con 3 años y no he parado. Ya tengo 23. Y esto además sabemos que prolonga la vida útil del atleta, con lo cual a estos chicos y chicas les queda carrera para aburrir. David Barroso, Elena de Miguel, Carlos Torres, distintas disciplinas, con lo cual dentro de poco vamos a tener unas promesas maravillosas. Y también tenemos la grandísima suerte hoy de contar con una invitada que es una de las atletas patrocinadas. Ella es nadadora, tiene solo 16 años, pero tiene una proyección y unas marcas espectaculares que nos va a contar un poquito de su testimonio, de cómo lo toma, de qué le ha aportado en su vida. Así que os pido un súper aplauso para Naya Garrido. Yo creo que sí. ¿Va bien? Hola. Bien, perfecto. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo llegó Immunocal a tu vida. Pues yo antes, bueno, ahora estoy residente en Madrid, en la ULUME, pero antes cuando estaba en mi casa, pues noté que cuando entrenaba no me recuperaba bien. Y no era porque no descansase o porque no me recuperase bien, era por causa del alimento, digamos. O sea, porque cuando digamos que no ajustábamos bien la comida. Y empecé a ir a un nutricionista. Y el nutricionista, después de estar un año con nosotros, nos dijo que había conocido una marca que tenía varios productos que creía que me podían venir bien. Y ahí fue cuando, digamos, que mi nutricionista contactó con Ferran, y que es el que al final me da toda la suplementación que da Immunotec, y empecé a tomarlo. Maravilloso. ¿Y qué fue lo primero que notaste cuando empezaste a tomarlo? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú empezaste a notar algún efecto? Pues diría que la primera semana sí que es verdad que noté ya así un poquito de cambio, y a partir de la primera semana empecé a ver que me recuperaba mejor después del entrenamiento y que me levantaba con más fuerza. Fenómeno. Esto yo siempre lo cuento, que digo que hay veces que Immunocal no tiene un tiempo definido, y cuando tú tomas un regular o un platinum tú puedes notar los efectos a los 3 días, a los 10, a la semana. Recomendamos 3 meses para ver un poco qué pasa. Pero el Sport tú puedes notar ese efecto desde el principio, gracias a todo lo que lleva. El glutatión se va a elevar a su ritmo, pero lo otro hace lo que hace sí o sí en ese tiempo, ¿no? Comentábamos antes que hubo un tiempo que no lo pudiste tomar, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco qué pasó ahí. Bueno, pues cuando vine aquí, digamos que teníamos aquí también un nutricionista y nos decía de tomar las suplementaciones de otra marca. Y yo le pregunté a ver si podía seguir tomando Immunotec y me dijo que no. Y no entendíamos por qué, porque al final eso es una marca muy buena y me ayudaba mucho. Y bueno, no me dejaban. Y entonces hasta que digamos que
nutricionista que tenía antes habló con el que ahora el que tengo actual, no puedo hacer nada. Y estuve sin tomar la suplementación pues un mes y medio así. Y en ese mes y medio noté un montón la bajada de energía y que me costaba más recuperarme de los entrenamientos al final. Aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? El efecto es verdad que es acumulativo a nivel de glutatión, pero todo lo que lleva añadido el sport, al restarlo, sí que se disminuye toda esa recuperación o ese aumento de tiempo que nosotros vemos, que dices, jolín, es que a veces hemos entrevistado también a otros atletas y dicen, es que me levanto al día siguiente y parece que no he entrenado. ¿Has notado ese tipo de recuperación? Sí, sí. Eso es súper importante, no solamente porque muchas veces nos focalizamos en la marca, ¿no? En el resultado, pero no te focalizas en el proceso. Y en ese proceso es muy importante que el atleta no tenga incremento del estrés a nivel orgánico, del estrés a nivel articular, porque, y corrígeme si me equivoco, pero una lesión en un pico de rendimiento te trunca la competición. Completamente. Y una cosa es ir a un mundial o un nacional, que los puedes tener anualmente, pero si te vas a unas olimpiadas, son 4 años de tu vida, que a cuántos atletas, por desgracia, no les ha pasado, que por no estar atento, ya no el atleta, ¿no? Sino a lo mejor los preparadores, no estar atentos a eso, nos hemos cargado la carrera del atleta. Entonces es muy importante siempre intentar darles lo mejor, y lo mejor pues está al alcance de su mano. ¿Sí? Háblanos un poquito de tus marcas actuales, de esa evolución que has ido teniendo y cómo de cerca estás, de lo que a ti te emociona y cómo de cerca estás de conseguir eso que estás buscando, ¿no? Bueno, pues diría que ahora mismo estoy más centrada, bueno, soy espaldista, ¿vale? Hay 4 estilos en la natación y yo me concentro en la espalda. Y una de las modalidades es los 200 metros. Pues digamos que estoy más focalizada en eso porque es lo que mejor se me da. Y pues ahora tengo la cabeza puesta en el Open de España, de verano, porque es la última, digamos, la última oportunidad para hacer mínimas para la Olimpiada. Y igual que yo estamos, diría que todos los nadadores que buscamos dar lo mejor, pues estamos buscando eso, dar nuestra mejor versión en el Open de verano para intentar ir a las Olimpiadas. ¿Y cómo de cerca te ves? Pues no sé, es que hay muchas variantes, o sea, me puede pasar cualquier cosa, hay mucho tiempo, entonces no puedo decirte, pero sí, cerca. Eso es lo que quería oír. ¿Cuántos años tenías? 16. 16. Y nos vamos a las Olimpiadas. Pues estamos ansiosos por verte, que lo vas a conseguir, yo estoy convencidísimo. Muchísimas gracias por venir, gracias por tu testimonio, gracias por la confianza y te vemos en nada en la lista de las Olimpiadas. A vosotros por invitarme. Muchas gracias a todos.